Bueno, bienvenidos a todos. Muy felices de estar una vez más acá, segunda temporada de Códigos de Vida. Y hoy nos visita un tipo que elige estar siempre del lado más humano de las historias, elige estar donde pocos se animan. Más allá de la noticia, Joaquín lo que hace es mirar a los ojos y contar historias reales. Periodista, escritor, cronista, pero sobre todo un tipo que escucha y traduce el mundo desde las entrañas. Vamos a hablar de miedo, de desolación, pero también de humanidad. Estamos con Joaquín para hablar acá en Códigos de Vida. Y nada, te queríamos dar una cálida bienvenida a esta segunda temporada. ¿Cómo estás, Joaco? ¿Cómo están, chicos? Un gustazo estar con ustedes y gracias por recibirme y bueno, por este desayuno metafórico en conjunto. Ahí va. Bueno, bienvenido, Joaco. Bueno, nada, antes de arrancar formalmente con todo lo que es la entrevista y los bloques, te queríamos preguntar y que te presentes de forma resumida quién es Joaquín hoy en día, ya que seguramente atravesaste por varias fases y demás, pero hoy en día, ¿cómo te identificas? Hoy en día, la verdad es que estoy bastante consumido por mi trabajo. Hubo etapas de mi vida en que te diría el hijo de Horacio y Paula, el hermano de mis hermanos. Hoy en día, la verdad es que lo primero que me viene es un periodista que intenta tratar de entender un poco el mundo o de mirarlo para tratar de entenderlo y contarlo. Una persona que está buscando entender mayormente la mayor cantidad de cosas posibles, sabiendo que no es del todo posible terminar de entender, pero sí tratar. Así que soy eso, una persona bastante curiosa, inquieta, víctima de la ansiedad, de los tiempos, de las pantallas, de mi costado que me tiene más conflictuado. Pero todo un poco parte de lo mismo, ¿no? Uno se autodefine como lo que hace por su trabajo y a su vez también termina siendo como esclavo de esa definición. Hay Pero como bueno, una ambivalencia. Claro, como que convive el hecho de que también al dedicarte al comunicar y todo, tenés que crear, viste, ese contenido para redes, tenés que estar pendiente de hacerlo de una buena forma, de la forma que a vos también te guste en el post, pero al mismo tiempo te querés alejar también un poco de las pantallas y no estar metido 100% en la energía de recibir todo el tiempo noticias como esta, porque te dedicas a cosas fuertes, ¿no? sí, porque está un poco la gana de estar pendiente de todo, sabiendo que eso es imposible, la gana de contarlo todo, también sabiendo que eso es más imposible, pero a su vez las ganas de desconectar y poder tener una educación sentimental, emocional y creativa que me permita mirar el mundo también de manera más original. Es decir, a veces para mirar el mundo de manera original uno tiene que desconectarse y mirar, no sé, la naturaleza, por decirlo de algún modo, o la literatura, o el arte, o la conexión con la tierra para poder abordar la mirada del mundo de manera más fresca. Sin embargo, para estar al tanto del mundo uno no puede dejar de mirar, sobre todo en este mundo pasan tantas cosas. Entonces ahí hay sí, por eso creo que hay una creciente regreso a la analogía, ¿no? A las pantallas, los teléfonos tontos, que se llaman dumb phones, que solo mandan mensajes a la máquina de escribir, pequeños retiros de la pantalla. Claro. Joaco, empezando un poco por tus inicios y cómo fue tu infancia, para poner un poco en contexto, tu papá fue, ¿qué rol tuvo en cuando fue a la Guerra de las Malvinas? Era Helicóptero, ¿no? piloto de helicóptero de aviación del ejército y hacía misiones, traslado de tropas, rescate de tropas, todo ese tipo de operaciones aerotransportadas en helicóptero. ¿Y cómo marcó tu infancia al crecer con todo esto, con todo este entorno y por ahí que se hable tanto de la guerra y tenerla tan presente ahí en tu casa? Yo nací obviamente post Malvinas, nací en el 85. No se hablaba tanto, en la infancia no se hablaba tanto de Malvinas, no se hablaba tanto de la guerra. Obviamente mi viejo era militar, seguía su carrera militar, entonces yo crecí como hijo de un militar. Por ahí el fin de semana mi viejo no tenía un mango y el club al que íbamos era el Campo de Mayo, que es el club donde van los militares, es además el regimiento más grande. Entonces la vida militar sí me rodeaba, si se quiere. Mis padres estaban separados desde muy chiquito, entonces con mi madre tenía una vida completamente ajena a lo militar, con mi padre más conectada con sus camaradas eran militares, había como todo Pero la guerra de por sí, las Malvinas de por sí, no existían en el discurso hasta bastante después. La infancia eran recuerdos de mi padre como combatiente con los traumas que te deja la guerra, miedo a los sonidos fuertes, a que lo asusten, a los sobresaltos, cierta cerrazón, ¿no? De no querer hablar de algunas cosas, pero no era un tema de que se podía conversar mucho. Después, cuando empecé a crecer un poco más, a partir de mis 20,
empezó a hacer un tema, empezó a abrirse un poco más él y empezamos a conversar un poco más de las Malvinas, pero ya te digo, después del 2005, 2006, 2007, mucho después. Wow. No sé si por trauma o por también conciencia de tu padre a ver que tu rango etario no daba, viste, como para hablar de esos temas cuando uno es chiquito. ¿Sabes lo que te queríamos preguntar? Un poco, viste, siempre como dijo Gonza en el bloque 1, para toda la gente que por ahí te está viendo por primera vez, quiere entender cómo llegaste a ser corresponsal de guerra. Y antes de saltar a tu carrera profesional, te quería preguntar un poco por lo que vendría a ser la banda sonora de tu infancia o quizás el recorrido que tuviste ahí con tus hermanos. ¿Cómo está completo tu núcleo familiar? ¿Son papá, mamá? ¿Cuántos hermanos tenés? ¿Y qué actividades hacían? ¿Hacían deportes? ¿Tenían hobbies? Sí, de padre y madre somos 3 hermanos, yo, Juan Cruz y Rodrigo, yo soy el más chico de esa primera camada. Después mi viejo, se separaron con mi vieja bastante, yo tendría 6 o 7, y después mi viejo se volvió a casar con Caro, 98, en el 98. Tengo 2 hermanos más de mi viejo con Caro, que es su segunda mujer, que son Bauti y Francisco. O sea, somos 5 varones. Entonces, Equipo grande. equipo grande, yo digamos que hasta los 12 fui el menor de 3, después pasé a ser el del medio. Siempre jugué mucho al fútbol, sobre todo con mi hermano Juan Cruz, que tenemos 2 años de diferencia. Nuestros hobbies y demás era el fútbol, como casi la mayoría de los jóvenes argentinos. Mi hermano más grande, más intelectual, muy de la literatura, el piano y demás. Pero sí, una familia, una casa muy cultural, por el lado de mi abuela materna, mucho libro, mucha biblioteca, mucha intelectualidad y mucho deporte también, a su vez. Un poco esa convivencia había en mi casa. Queríamos saber un poco de dónde salía también esa pasión por el periodismo o cómo fue naciendo ahí tu voz, ¿no? Pasando un poco como ya a tus primeras experiencias, Joaco. Vos entraste primero antes de Infobae en la revista Gente, ¿no? ¿Qué descubriste ahí sobre contar historias y también sobre vos mismo, viste? Estando en un primer rol más en una compañía grande. Yo a Gente entré por mi hermano, por Juan Cruz, que es periodista, y él trabajaba ahí en Gente y me recomendó para un puesto. Yo era muy pendejo, tenía 22 años. Entonces, de algún modo entré a Gente todavía siendo un niño. O sea, todavía en 22 años ya era un niño grande. Yo era muy infantil en mi carácter, en mi manera de ser. Era muy niño, ingenuo. Me gustaba viajar, me gustaba aventuras, todo, pero era ingenuo sigo siéndolo, de hecho. Pero entré ahí, descubrí el periodismo, el oficio. Si bien empecé a estudiar comunicación. Cuando entré a la revista era todavía un nene que todo le sorprendía. Y es divertido entrar a descubrir el oficio que se va a volver tu oficio con los ojos de niño y convertirte en hombre viviendo ese oficio, ¿no? Porque cambia todo. Primero empieza siendo un juego, alguien que entra a mí me divertía porque como, no sé, a los 18, 19 era un pibe, era cholulo, me divertía en Los Famosos, no sé, me divertía ver a Tinelli en la calle, entonces entré a Gente y era de repente, bueno, andá a entrevistar a Moria Kazan, andá a cubrir un programa de Tinelli, y era divertido, para mí era como un juego, viste, como ese primer encuentro entre la fantasía y la vida real, ¿no? Pues uno entiende que ninguna fantasía es simplemente una industria, pero en su momento, cuando todavía no ves los hilos, no ves la maquinaria, lo que sucedía en la tele en ese entonces era una fantasía. Y ese primer cruce de la realidad a la fantasía y hacer ese puente, creo que un poco fundó esa concepción del periodismo, ¿no? De tejer puentes entre los dos mundos, de algún modo. Entonces ahí obviamente aprendí el oficio, aprendí a hacer guardias. Las guardias son quedarte en un lugar hasta que suceda algo para contarlo, de estar por ahí 12 horas seguidos sentado en un lugar sin que pase nada, solo para que cuando pase algo, ser el que está ahí, Claro. el que lo vio. Esa disciplina, como además era un pibe y tenía que cumplir, la aprendí ahí. Fue como mi colimba, digo siempre, periodística. Qué Y bueno. después ahí ya salía el mundo formado, digamos. Pero hubo un punto donde vos como que quisiste empezar a ir a los lugares, como por ahí a salir, no sé si también hiciste trabajo de escritorio y de redacción y meterte de lleno en el territorio. Es que en realidad Gente era trabajo de territorio. El territorio era, si querés, más pavo, ¿no? O sea, la puerta de una productora, la casa de un famoso que estaba teniendo un romance con otra famosa. Es una tontería. Claro. El trabajo se tenía que ir a buscar al territorio. La Gente no era una redacción, una revista que se hacía desde la redacción. Sí, ibas a la redacción y la escribías, pero era, vayan a la calle y tráiganme material. Hay un policial, vayan a la calle y encuentren al comisario, busquen al fiscal, métanse en la fiscalía,
traigan información, tráiganme el expediente, tráiganme fotos. Era una revista que se hacía en el territorio. Obviamente, y en ese aspecto fue espectacular, porque yo tenía un territorio muy controlado para aprender a moverme. Cuando de repente decís, bueno, listo, empiezo en mi ciudad. Vas aprendiendo y vas sumando skills, ¿no? Herramientas, pero obviamente que a mí me gustaba estar en la calle. Al medio siempre viajaba y siempre exploré porque me gusta. A los 19 años me fui a Nueva Zelanda, tener una experiencia. Yo junté cerezas. Me gustaba explorar. Bueno, gente me dijo, bueno, tomá, estas son las herramientas. Como me dio la lupa y el bastón. Entonces a partir de ahí, mi bajada de territorio es por ahí diferente de la de un turista, por decirlo así. Joaco, ¿y cuándo sentiste que mezclar el periodismo con emoción no es que era solo, posible, sino que era necesario? Vinculado a lo que nos contabas un poco a los dos por audios, que decía de que, estaba esto de querer contar historias, pero desde el lado humano, ¿no? Temo sonar reiterativo, pero todo, como algunos que dicen que todo empieza en la infancia, periodísticamente hablando, en mi caso todo empezó en gente, porque ahí era el costado humano y el costado humano. La revista salía una vez por semana, entonces uno no podía tratar de competir con los diarios, ¿no? El diario te contaba el acontecimiento, historia X, un policial o un WandaGate, imaginemos alguna cosa tipo de Cholulí, de farándula, de chismes, o sea, algo más serio. Los diarios te contaban el update diario. Si yo quisiera hacer hoy una revista online, no puedo hacer una nota semanal y que esté con el breaking. El breaking se lee en Infobae a 2 horas de una noticia nueva. Bueno, un poco con gente pasaba lo mismo. Había que ofrecer algo diferente porque era una vez semanal. Entonces se buscaba ir a costado humano, que el protagonista te cuente algo que en otro lado no cuenta, que se abra más, que te muestre algo que nadie sabe. Hay un poema de Borges que dice "That kernel of my heart", como ese centro de tu corazón que de algún modo mantuviste protegido del resto de los medios hasta que llegaste vos, ¿no? Me parece que como periodista hay que buscar ese núcleo de la historia que el protagonista suele mantener protegido de los otros, algo así. Bien. Y Joaco, para armar un poco la línea del tiempo, que ahora estamos en vos cuando trabajabas en Gente. Después de Gente pasaste a Infobae y después ¿cómo llegaste a Corresponsal de Guerra? Con Gente en el medio me tomé una licencia, me fui 8 meses a viajar por el mundo con 2 amigos, pero ahí ya era un poquito más grande, ya tenía 26. Mandamos un saludo a los chicos. ¿Cómo? Le mandamos un saludo ahí a tus 2 amigos que fuiste, seguro fue una experiencia. Tito y Gato, y después se sumó Nacho, mis mejores amigos. Y yo le venía diciendo, un día coincidió la cuestión, dijimos, uno tuvo la fortuna que lo echaron, indemnización, el otro arregló. Nos encontramos con una plata a los 26, ¿viste? Cuando de repente tenés 26 años y te llegan $10.000 y te parece una fortuna inconcebible. Y decís, bueno, ¿qué hacemos? Y dijimos, vamos a hacer este viaje. Y fue un viaje que además lo hicimos una página, un blog de textos y de videos. Ahí empecé a hacer videos. Yo no sabía editar, pero bueno, aprendí a editar en el viaje. Compramos una cámara entre los 3 y salimos y filmábamos, editábamos. El primer video es una basura descomunal, hecha en Windows Movie Maker, o sea, vergüenza. Y el último, con Premiere, me siento satisfecho. Y fueron 8 o 9 meses viajando por muchos países, como por 15 países. Rusia, China, Mongolia, Myanmar, Tailandia, Egipto, Israel. Pero ahí ya era si bien era independiente, era con un propósito de hacer algo que a mí me gustara, de escribir y de encontrarme con ese oficio donde yo podía elegir las historias. Entonces, eso para mí fue muy importante. Después volví a Gente y después estuve un tiempo más, después renuncié. 2 años como colaborador en La Nación, escribiendo notas de periodismo cultural, yendo a entrevistar a escritores, artistas, escribiendo sobre arte, sobre cultura, y también era algo que a mí me interesaba explorar. Que estuve más o menos 2 años haciendo ese trabajo. Después pasé a un medio llamado Redacción, que es un medio nativo digital, era muy moderno y que tenía una búsqueda de contar historias más luminosas con un concepto que se llama periodismo de soluciones, que es un concepto, un tipo de periodismo que propone soluciones también para los problemas. Y a partir de ahí, a su vez, empecé a trabajar en Infobae. O sea, hice un año en Redacción y después empecé en Infobae. O sea que en el 2017-18 empecé con Infobae como colaborador, y en el 2022 fui a Ucrania exclusivo para Infobae. Pero en el medio siempre hacía viajes y coberturas que por ahí no eran guerras clásicas, pero eran conflictos, ¿no? Entonces me iba preparando. En 2019 cubrí el conflicto, estallido social en Venezuela, el estallido social en Chile, cubrí la primavera árabe en Egipto en 2012. Fueron como
yo le llamo entrenamientos para lo que es Ok. cubrir una guerra clásica que requiere de todo otra batería de recursos. Claro. No, y además, todos los estímulos de chico por ahí que te decías antes de tu casa materna, que muchos de los libros de biblioteca, luego el viaje con tus amigos y ya sentí el visito de querer comunicar algo o hacerlo con otro propósito. Pero nada, decir que obviamente que después cuando termine la entrevista vamos a dejarlo, el link de Joaco, pero escribiste además dos libros de no ficción, digamos, aparte de tus 2 novelas, que tienen que ver con la situación de Venezuela. Y bueno, después está lo del cuadro, situación argentina, así que obviamente para todo el que le interese lo vamos a dejar ahí. Pero creo que tu labor está muy marcada por meterse en otro tipo de territorio. Venías de un territorio, viste, muy organizado de la industria mismo que te marcaba, de andar a contar esto del lado humano, y de repente te metes en el medio del caos. O sea, Venezuela, Ucrania, Sudán, ¿haces? No, muchos más. O sea, una vez que empecé, o sea, hay muchos destinos. Sí, Venezuela, Chile, en una situación complicada, Haití, ya me olvido. Es tremendo. Mozambique, pues estuve en Ucrania fui 4 veces, Pakistán, Kenia, Sierra Leona, Etiopía, Libia, Sudán, Armenia. La verdad que me voy olvidando, pero hay muchos viajes y muchas coberturas. ¿A qué queremos llegar con esto? Viendo tantas situaciones así fuertes de tensión y de conflictos armados, ¿un momento donde dijiste hasta acá llego, Joaco? ¿Cómo abordás esas situaciones tan emocionales? No, sí hubo una hasta acá llego, ahora, o sea, me tengo que ir a descansar una semana. Como en la primera en Ucrania, que fueron como 2 meses seguidos, llegó un punto que estaba como muy saturado, al principio de la guerra, estaba muy intenso, y hubo un pequeño, necesito salir y descansar, porque era muy intenso todo lo que estaba viendo, pero nunca hubo un dejo el oficio, al menos por ahora, ¿viste? No Retirarme. queremos eso tampoco. No queremos eso, ¿no? No, yo tampoco, pero hay gente que lo hace, ¿no? Hay gente que se quema y dice, bueno, dejo. Está bien, hice mi labor, dejo. A mí no me pasó, espero que no me pase, pero sí me pasó de decir, necesito un descanso, necesito ir al cine y comer asado con amigos y dejar de ver, escuchar gente que me cuente cómo mataron a su padre, a su madre, cómo explotó su casa, cómo perdió a su perro, cómo se separó de su novia, cómo su novio está en el frente, cómo perdí la pierna. O sea, cuando de repente estás en un territorio como Ucrania, todos los días son ese tipo de historias. No es que un día es una historia terrible y al otro día... Puede ser que un día haya una historia linda, pero la historia linda es cómo tal persona rescató a tal otra de un infierno. Claro. Incluso las historias lindas suceden en medio de algo infernal, o tal tipo, cómo lo rescataron después de 30 días de torturas, o cómo abordás una entrevista con un tipo que fue torturado, que acaba de salir de la cárcel rusa, y tenés que tener, además de lo que te cuenta, hay algo que es muy agotador, que es todo el cuidado que tenés que tener para tratar con esa gente, ¿no? Porque estás trabajando con alguien que está en una situación sensible, expuesta, traumatizado, y hay que tener mucho cuidado, ir con pie de plomo para no herir, para, generar un daño, y eso es muy cansador, al margen de todo lo cansador que es ese material emocional, ¿no? Claro. ¿Y qué fue lo que más por ahí te choqueó de todo lo que viste en todos estos lugares? En algún momento hubo como un primer shock que tuvo que ver con ver los cuerpos, con ver un pueblo arrasado por los rusos y ver muertos en las calles y demás, que eso obviamente te choquea. En otro momento con niños, con ver niños viviendo en un sótano porque se fueron de la casa y no saben, o en un subte. Algo que me choqueó muchísimo fue el subte. Cuando estaba en Ucrania, el subte, ver gente viviendo en el subte, pero no 3 o 4, 400 personas viviendo en una estación de subte, todo un barrio haciendo comunidad en el subte. Este metro cuadrado vive mi familia, el metro cuadrado al lado vive la familia, no vecinos, y ver cómo todo el subte estaba plagado de gente, eso me impactó, me pareció, o sea, una escena que no podía creer que sucediera. Me acuerdo cuando vas en Ucrania, en esa época, de repente ibas por la ciudad estaba vacía porque estaban bombardeándose, entonces vos ibas caminando, parecía una ciudad fantasma, vidrieras rotas, una pared explotada por ahí, cosas cayéndose, ibas caminando por los vidrios, con el chaleco, todo, y de repente parecía que no había nadie en esa ciudad, y de repente te decían, bueno, bajemos a la boca del subte, a ver si hay alguien. Y bajabas, son subtes profundos, en la época soviética, y bajabas y entrabas al subte, y de repente toda esa ciudad, todo ese barrio parecía vacío, estaban todos ahí abajo. Y decías, ¿esto Otra qué ciudad. es? Y te encontrabas con 500 personas viviendo la vida de ese barrio ahí abajo, y la primera Qué vez que lo vi locura. era wow,
no podía creer. Obviamente, por un lado era como mi costado periodístico diciendo, wow, esto es oro. Básicamente esto es oro. Sí, Y obvio. por otro lado, mi lado humano diciendo, Sí. ¿Qué está pasando acá? eso fue muy, muy impactante. No quiero decir, viste, que lo entendemos, porque ni Gonza ni yo por ahí vivimos esa situación de estar en una ciudad que está totalmente, viste, devastada por el día a día también. Pero, ¿sabes lo primero que pensé, Joaco? Que no naturalmente, pero infraestructuralmente, claro, subte, siempre en las guerras, en las películas que cualquiera vio, siempre es como el sótano de chico. Claro, muy inteligente, pero no es lo primero, o sea, la primera vez que lo escucho, que la ciudad estaba debajo, ¿me entendés? Muy inteligente, digamos, tipo, o muy el recurso que tenemos, una locura. No es casualidad, porque están un poco, sobre todo esos países que están acostumbrados a la guerra, los subtes están construidos muy profundos pensando en hipótesis de guerra. De hecho, Wow. que están hechos grandes, los andenes son gigantes, no son como los de Buenos Aires. Es más profundo y muy ancho. Y en Rusia ni hablar, ¿no? Más todavía, en Rusia puedes estar 1 minuto y medio en la escalera mecánica bajando, porque son subtes que están pensados para una catástrofe nuclear. Entonces, están pensados ya de antemano que sean un refugio para un ataque. Entonces son muy anchos, muy grandes, se respira, corre aire y pueden vivir 400 personas. Y en Ucrania vos entrevistaste a tu viejo, que justo fue 40 años después de Malvinas. ¿Qué sentís, que por ahí se te acomodó algo, se te desordenó algo internamente en ese cruce por ahí de generaciones y guerras? Porque vos justo estabas ahí en la guerra de Ucrania. Lindo, fue una entrevista que la hice por insistencia de mi editora, que quería que mi editora quería que hiciera eso, quería decir eso. Yo no quería porque me da pudor, bueno, insistió, lo hice. Y estuvo bien, la verdad estuvo muy bien, porque o sea, obviamente que mi viejo, las historias de mi viejo, al principio no hablaba tanto de chico, pero después cuando empezó a contarme, no puede escuchar historias y entender un poco de qué habla, qué está diciendo, qué sé yo. Te haces la idea, ¿no? Cuando te cuentan algo, más o menos te haces la idea. Pero fue ponerle emoción y cuerpo a mucho de lo que él me había contado. Fue entender finalmente muchas de las cosas que él decía, fue entenderlas con más peso, con más corporalidad. Decía, de esto me hablaba cuando me hablaba de el sonido, el trauma de los sonidos. De esto me hablaba cuando me hablaba de las esperas, de cuánto dura una espera en un bombardeo. De esto me hablaba cuando me hablaba de los camaradas. Como encontrarla, viste, con el juego de asociaciones, encontrar el relato con su imagen. Siento que hubo una unión aún más grande a partir de esa experiencia y de esa charla. Qué tremenda catarsis, ¿no? Tipo, es como poder entenderlo. ¿Sentís que te convertiste en alguien que por ahí tu Joaco adolescente o tu Joaco niño no entendería ahora, o todo lo contrario? Alguien que ahora decís como, mirá cómo está todo en este momento, en este proceso, ¿no? Yo creo que tenía cierta lógica. No siento que haya habido un quiebre en la mitad y me convertí en quien soy hoy y que dejé atrás. Sí hubo, obviamente, que el carácter se va amargando. El sarro de los años, a mí por lo menos, me va volviendo un poco más amargo y un poco más, bueno, sin la frescura de la infancia, de la juventud, de la niñez. Pero creo que si le das una manguera y una hidrolavadora y le sacás todo ese sarro, sigue estando creo yo, que sigue estando el mismo espíritu, el mismo niño. Creo que sí, que está, que se entenderían, digamos. Y sin duda, si te pongo a jugar al fútbol con tus hermanos y te doy unas pizzas y un fernet, tiene que activarse de alguna manera ese Joaco, obvio. No, es que justamente me diste el pie, porque le quería preguntar que después de ver tantas cosas y tanto dolor y horror, ¿cómo hiciste vos para cada vez que volvías, digamos, a tu vida cotidiana? ¿Cómo hiciste y qué cosas simples por ahí hoy valorás de una manera completamente distinta tras vivir ese tipo de experiencias? Generalmente cada vez que vuelvo a una cobertura, vuelvo a valorar un poco más las cosas simples o a disfrutar un poco más de mi día a día. Cuando llevo mucho tiempo en mi día a día, empieza a perderse de vuelta esa conexión y empiezo a volverme neurótico y ansioso nuevamente. Ahora, por ejemplo, estoy hace unos meses en Buenos Aires, por cuestiones, trámites, cosas que tuve que hacer acá, y ya de vuelta caí en la maquinaria de la cotidianeidad que no me gusta, pero cuando me voy a la cobertura, el día a día se rompe, la cotidianeidad se rompe, esa neurosis se rompe y uno solo se concentra en lo que está viviendo y se vuelven a acomodar las prioridades. Varias veces, después de volver de algunos contextos más complicados, agradece la casa, agradece tener una cama, poder despertarte o antes de ir a dormir, ponerte a ver una película, esas cosas que son ya hoy muy habituales, ¿no? Ver una película un fin de semana
la disfruto mucho más cuando vengo de una cobertura con mucho cansancio. Digo, bueno, puedo estar todo el fin de semana descansando. Siento como que tengo derecho a descansar y a disfrutar. Cuando no estoy en una cobertura como ahora, siento que no tengo derecho. Entonces no lo disfruto, ¿viste? Hay algo como que se necesita mutuamente mucho, los dos costados. Tremendo lo que contás. Para mí tiene una súper lógica también. Es como cuando también estás, lo pongo en analogía porque no me gusta hablar de terceros, hablo de mi experiencia. Es como cuando estás en la última semana de vacaciones que te sentís un poco culpable de no estar haciendo algo, ¿entendés? Tremendo. Che, y hoy en día, Joaco, bueno, entre Infobae, seguís vinculado a Infobae, ¿no? Publico artículos cada tanto, tengo un vínculo. ¿Cómo elegís vos entonces en quizás tus canales de redes sociales quién darle voz en el medio del caos? Va surgiendo, bueno, el día a día los conflictos. De alguna manera tenés que seleccionar, ¿viste? También, ¿hubo algo en que no te metiste por alguna cuestión? Hubo muchos conflictos que por ahí no me dio la banda ancha, no me dio el conocimiento o el tiempo como para meterme. A veces digo, bueno, a ver, intento, abordo. Si no termino de entenderlo, si no tengo nada que aportar, por ahí me corro. Pero no tanto es más que nada por eso, como trabajo independiente, sé que no puedo abordarlo todo. Conflicto, por ejemplo, la guerra entre Israel y en Gaza y Hamas, lo cubrí mucho, pero eso lo cubrí casi íntegramente a la distancia, haciendo muchas entrevistas, pero no viajé a Israel porque sentía que si lo cubría y viajaba solo a Israel, era muy parcial, era una manera muy parcial de cubrirlo, a Gaza no se podía entrar, entonces me parecía, antes que ir solo a tener una porción, una campana de la historia, si se quiere, me parecía mejor no ir, porque me parecía que iba a estar muy condicionado, entonces preferí no ir. Eso siempre se quedó un poco ahí con una pequeña espina, pero bueno, lo traté bastante el tema ese. Después elijo según mi genuina inquietud, mi genuina curiosidad y que eso, con conciencia de que todo no puedo, pero voy tratando de elegir las historias que me parece que vale la pena, o donde puedo algo diferente al resto, ¿no? Y después de haber viajado tanto y vivido tantas experiencias diferentes, ¿qué conflicto crees que por ahí el mundo está ignorando hoy? Pero Sudán es un conflicto que el mundo. Ahora, los últimos meses estuvo un poquito en agenda por algún motivo, pero es un conflicto que se ignora bastante en Sudán. Un montón de conflictos en África que nadie mira y que no entran en agenda por X motivos. Después, ¿viste? Esa es la dificultad de entender qué se ignora y qué simplemente no entra en nuestra agenda, ¿no? Está habiendo un conflicto entre Tailandia y Camboya. El mundo lo ignora, qué sé yo. Seguramente en Sudeste Asiático teniendo más protagonismo, por ahí en Australia se ve más porque es por cercanía, pero sí, obviamente que hay una tendencia a los conflictos en África a dejarlos de lado. Yo no sé por qué si es una base simplemente de racismo, pero bueno, sí, Sudán es uno de los conflictos más grandes en términos de números de catástrofe humanitaria, de números de desplazados forzosos, víctimas de tortura, de violación, de muertes, y no está en la agenda global, digamos. No está Trump hablando de resolver la guerra en Sudán. Lo mismo en Etiopía, en Myanmar, una dictadura feroz los últimos años. Ahora está habiendo una transición democrática posible, pero nadie hablaba. Pero bueno, insisto, que eso yo no sé si es el mundo, viste, las teorías conspirativas siempre están a la orden del día, yo no sé. ¿Qué opinas vos de algunas de esas teorías? ¿O vos sos muy escéptico o como sos muy curioso y recorriste bastante, por ahí te diste cuenta que hay una agenda detrás, que hay ciertos intereses para unos pocos y que así como un canal lo manejan pocos y deciden qué se habla, Club Bilderberg o hay un montón de grupos importantes que son los que deciden los temas que van a pasar? Te saca la portada de Economist y te pone todo lo que va a ser el año 2026 y después ve que es programación predictiva totalmente. Yo creo que eso ya no entra en la categoría de conspirativa porque es que se puede constatar bastante, digamos. Es cierto que los grupos de poder controlan gran parte de lo que pasa en el mundo y los grandes grupos de poder económico, sin lugar a dudas hay una relación directa entre el poder económico y los conflictos en el mundo, ¿no? Los conflictos por minerales, hidrocarburos, por petróleo, por minerales, por tierras raras, tienen relación directa con la industria. ¿Qué vamos a querer? Vamos a querer una industria de autos eléctricos, bla, bla, bla. Bueno, ok, ¿dónde están nuestros insumos? ¿A qué problema tenemos que resolver? Si hay que provocar una guerra, por eso no hay duda que la van a provocar. No hay duda que hay una relación directa entre la geopolítica y el poder económico. La misma guerra es una industria gigantesca. Industria, pero que mueve millones. Sí, si hay guerras provocándose para que fabricantes de armas se hagan ricos,
podríamos seguir entrar en teoría conspirativa. No lo sé, no tengo dudas de que los fabricantes de armas van a estar, viste, tirando piedritas a ver si Claro. sucede. Como te digo, yo no soy muy de meterme en la teoría conspirativa porque estoy como muy tomado por la realidad, por las historias humanas, y no me pongo tanto en eso, pero no creo que sean necesariamente conspirativas. En el sentido de que está bastante probado la insensibilidad de este capitalismo cada vez más salvaje, un capitalismo cada vez más brutal, que no tiene problema en dañar a fin de conseguir sus objetivos, ¿no? Tal cual. Che, Joaco, ¿sabés que estamos como llegando al final de la entrevista? Venimos muy bien. Y nosotros al podcast le pusimos códigos de vida porque siempre intentamos como descubrir también del invitado que nos cuente eso que lo mueve, en tu caso, bueno, entre empatía, disciplina y un montón de cosas que después vas a nombrar. Pero antes de preguntarte el tuyo, te queríamos preguntar, porque me acuerdo de la charla TED, de una situación que contaste con un chico venezolano, que nada, ¿podés contar un poco eso? Creo que tenía 16 años, llamaba a la mamá. ¿Cuál es el código de vida que descubriste de las personas en medio de situaciones límite? A eso queríamos apuntar. Esa historia fue en el 2019, en Venezuela, en la frontera con Colombia. En esa época, ese día, el mundo estaba intentando hacer entrar ayuda humanitaria a Venezuela, que se hablaba del desabastecimiento, que no había agua, comida, y el mundo en una especie de gestión de presión sobre Maduro quiso meter ayuda humanitaria como para... Y Maduro no quiso, dijo, no, estamos bien, no necesitamos su ayuda, y bloqueó el puente, y básicamente le dijo, no, estamos bien, váyanse. Ese día intentó entrar la ayuda humanitaria y la Guardia Bolivariana la bloqueó. Yo estaba ahí, lo cubrí, y fue un día que parecía que era el día donde podía caer Maduro, y no se sabía qué iba a pasar, porque eran miles de venezolanos tratando de entrar con camiones, con comida, con cosas a Venezuela, y la policía de Venezuela diciendo acá no entran, y el camión avanzando, y la policía bloqueando, gases lacrimógenos, bala de goma, y era como una situación muy, muy, muy tensa, la gente diciéndole a los militares, dejen las armas, rebélense contra Maduro. Hubo algunos, no sé la palabra, desertores, algunos que dijeron, bueno, ok, dejamos las policías, que dijeron dejamos las armas, y se lanzaron, se entregaron. Fue un día muy histórico, y en ese contexto, mientras empezaron los gases lacrimógenos y la bala de goma, había un grupito de pibes, uno de ellos de 16 años, con un casco de, viste, una cacerola, un casco de cartón, muy, muy precario, con un panuelito, tenía 16 años, y estaba tirándose piedras con los tipos, con la policía, y en un momento me dice, che, prestame el teléfono para hablar con mi vieja. Entonces yo le presto el teléfono y llama a la madre y le dice, bueno, mami, estoy bien, no te preocupes, la madre en Caracas. Y le dice, bueno, pero ¿dónde estás? No, estamos acá peleando. Y la madre dice, no, volvé, dejá de pelear. Y él, no te preocupes. Nada, y le mando viste, como que la llamó para dejarla tranquila, no la dejé nada tranquila, y corta y se va a seguir enfrentando con la... Y era un niño de 16 años. Y el código que aprendí de esa gente es que, bueno, un poco que lo que resumía, pero lo constaté, que es que el hombre en situaciones límites, su límite, ¿no? El límite de lo que somos capaces de hacer, se corre conforme a lo que queremos conquistar o a la situación en la que estemos. Es muy difícil imaginar de qué somos capaces sin estar en la situación. La capacidad ociosa, la potencialidad de cualquiera de nosotros no la conocemos. Como que la realidad es capaz de sacar de nosotros mucho más de lo que tenemos día a día. Y no sé si hay algo más poderoso que alguien con una convicción, para bien y para mal. Puede ser un peligro eso también. Sí, tal cual. Sí. Nada, la verdad que te agradezco por traer la historia también porque sabía que era algo fuerte y que se podía vincular totalmente con el lado por ahí más humano, viste, del podcast, de decir, aprovechemos que está Joaco, que por ahí vivió estas situaciones, ¿me entendés? Y que por ahí un chico que nos escucha con 16 puede empatizar con eso y saber lo por ahí afortunado que es o entender un poco más qué está pasando afuera de la caja de Argentina, Misiones, Buenos Aires, Catamarca o el mundo, ¿me entendés? Gracias también por eso. Y, Okay. che, y dale, no sé si querés aportar algo ahí. No. Antes de pasar a preguntarte cuál es tu código de vida, te quería preguntar si encontraste algún patrón repetitivo en todos estos lugares de conflicto. O son todos, digamos, diferentes entre sí y nada tiene que ver con nada. O sentís que hay algo ahí detrás que es un patrón o un denominador en común entre distintos lugares. Yo creo que un común denominador, muchos, o sea,
cuestiones en común que tienen, me parece que son cosas en común que tiene el ser humano. Una de las cosas que siempre ratifico es que en todos los lugares de conflicto, donde uno tiene miedo de ir y donde va a ser todo un caos y qué sé yo, siempre encuentro más gente con ganas de ayudar, siempre encuentro más gente buena que mala, siempre encuentro a alguien que me da una mano, que está aún en una situación donde uno pensaría todos estamos paranoicos, siempre hay uno que confía, que te tiende una mano para ayudarte, que te ofrece un lugar para dormir, para comer. A veces incluso mientras más conflictos del conflicto, más bondadosa se pone la gente. O sea, eso es algo que yo en todos los casos se ratifica. Nunca llegué a un lugar y te digo, che, no, acá la población siempre hay conflicto, pero siempre hay alguien, ¿viste? Entonces creo que la humanidad en algún momento o en algún punto, la humanidad siempre prevalece. Los conflictos existen por culpa de un rasgo de nuestra humanidad, pero hay otro rasgo de nuestra humanidad que hace que los conflictos terminen, ¿no? Hace que la mayor parte del mundo no esté en conflicto, y es que mayormente deseamos el bien en general como seres humanos, más allá de que cada tanto gane el mal. Sí. Excelente, Tal cual. excelente. Siempre decimos que hay más gente más buena que mala, solo que la mala, viste, tiene muchas veces mejor prensa, pero qué bueno y lo que tenés. Antes de pasar a la pregunta final, que se la voy a dejar a Gonza para que te la haga, te queríamos preguntar también, porque vos estás acá porque por nominaciones a vos te nominó Ligüela Altave, que le mandamos un abrazo grande ahí, que está en Barcelona, ciudad que conozco y que extrañan también. Y bueno, te queríamos preguntar, Joaco, ¿a quién te gustaría por ahí ver vos en este formato que tenemos acá del podcast para que comparta su historia? Voy a nominar a mi amiga, que yo considero una especie de hermanita menor, que es Celeste Giardinelli, una descerebrada descomunal, pero muy la persona más lúcida que conozco. ¿Qué título? Y más lúcidas y más descerebradas, ¿no? A su vez, vale aclarar. Un joven, tiene 23 años, muy inteligente, y me parece que puede parecerles muy interesante escucharla. Así que la nomino a ella, que creo que vale la pena. ¿Es periodista también? Ella es periodista, hace periodismo de ciencia. Como es tan joven, diría también que es más influencer o un poco más influencer, además de periodista. Ah. Sí, pero bueno, es una medio exploradora, muy divertida. Bueno, muy interesante y muy divertida. De una, Joaco. Gracias. Y bueno, y para cerrar, ¿cuál crees que es tu código de vida? ¿Cuál te identifica como tu código de vida? Yo diría que la inquietud. La inquietud es mi pulsión de vida, por lo menos. Supongo que también se convierte en código después de tantos años. La inquietud, la duda, la curiosidad. Pero digo inquietud y no curiosidad, porque la curiosidad puede entenderse como la avidez por saber cositas del mundo. La inquietud yo creo que es más, es interior, más poderosa, consistente, más permanente, más constante, como algo ahí, lo que a mí por lo menos me hace salir de mi casa cada vez que tengo que ir a contar una historia, cada vez que tengo que ir a hacer una cobertura, es esa inquietud, esa avidez por vivir, por descubrir el mundo. Así que creo que ese es mi código de vida, así que por llamarlo así. Buenísimo. Y en algunos momentos llegás a sentir plenitud, porque hablas de inquietud, pero la plenitud, porque todo el tiempo decís que sos que así como nervioso, ansioso y que querés hacer cosas, pero en algún momento como que, no sé si sos de meditar o qué, pero digamos, en algún momento como que sentís esa plenitud de no necesitar más nada, que ya estás bien con un montón de cosas. Bueno, no sé cómo lo sentirás vos o si lo sentís. La gracia es que la inquietud nos lleva siempre a buscar esa plenitud, pero bueno, es una trampa, ¿no? Mientras más buscar la plenitud, menos la encontrás. Pero hay momentos, probablemente en medio de una cobertura, que me siento pleno, que digo, bueno, ok, esto es lo que tenía que hacer, esto es lo que quería, y en medio de la situación me siento pleno, en general. La búsqueda es cómo conseguir esa plenitud también en el reposo, ¿no? Pero bueno, supongo que es algo que tengo que aprender todavía. No, bueno, obvio. Y estamos en camino a también. Nada, has nombrado meditación, grounding. Lo dijiste antes igual, esa conexión también que te di con la naturaleza. Por ahí va por ese lado, ¿viste? Porque te esa conexión que quiero tener con la naturaleza. Eso. Pero como me acordé del principio de la entrevista, dije, por ahí este chabón se toma unos mates tocando el pasto con los pies, ¿viste? Que nada, me caracteriza mucho, pero bueno, no sé. Es mi catarsis ahí. Yo no medito, pero tomo mate y hago catarsis. La dejo ahí, a ver, por ahí aporta, por ahí no. Voy a probarla. De una, está bueno.
Y, ¿Le mandamos ¿sabes, el Juaco? ping-pong? Bueno, sí, vamos a mandarle ping-pong, vamos a cerrar. Bueno, un poco otra onda, hay de todo. Es un ping-pong muy argentino, empieza con una siempre repetida y después las demás cambian en función de invitados. Así Bien. que, ¿estás listo? Lo primero que te salga de la cabeza. Juaco, mate, té o café. Café. Una imagen que todavía te persigue. La final contra River en Madrid. Un lugar del mundo que siempre querés volver. Mongolia. Un olor que te transporta a la infancia. El cuero. Bien. Una costumbre argentina que llevas a todos lados. ¿Este va o no? No tomo mucho mate. Mirá. La prepotencia. Algo que por ahí hoy ya no te importa. Ese es. Qué bien. Si no puedes decir pasapalabra, te digo otra, ¿no? Y lo que pasa es que me gustó la pregunta, no tengo la respuesta, Ah. pero muchas cosas. No sé. O si no, algo que la guerra te enseñó sobre vos. Que estoy dispuesto a mucho por lo que quiero. Nada, Juaco, la verdad que agradecerte de parte de los dos que hayas estado con nosotros acá. Creo que, bueno, abordás todos los temas con la empatía que te caracteriza y por ahí, viste, del lado siempre de contar lo que te está pasando. Llegaste a esta entrevista diciendo que a veces te sentías como medio también cargado de las energías mismas de la historia que contabas, un poco también como que saturado. Pero bueno, nos dejaste también un montón de cosas para que también concienticemos y que convivamos con esto, que los conflictos siguen pasando en el mundo y que está en nosotros también, viste, empatizar o escuchar a la gente que los comunica. Así que, nada, de nuestro lado, gracias por compartir cómo está. Nada, debe haber un montón de jóvenes y de adultos también grandes que por ahí se sintieron o se sienten motivados por el periodismo y que por ahí te escuchan y sos una gran inspiración. Así que nada, gracias por estar. Gracias a ustedes, chicos. La verdad que fue una súper linda charla, así que les agradezco la invitación y la invitación a reflexionar. Gracias, Joaco, por tu tiempo. Nada, por madrugar por nosotros y por hacer lo posible. Y bueno, los esperamos a todos en el próximo capitulito de Código de Vida, que ya empezó la segunda temporada. Así que nada, y Navidad y bueno, nada, esperamos que todos estén bien. Nos vemos.